maestra. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pensaron de Buenos ayer? días, profe. ¿Quién quiere decirme? ¿Qué pensaron de lo del examen? ¿Se pusieron de acuerdo o no? Sí, profesora, hicimos una encuesta A ver, Gloria, ¿qué y, pasó? y casi todos mis compañeros dijeron que dentro de 2 semanas. Ok, entonces sería el repaso el jueves y el viernes de la semana que entra. Sí, profesora. Bueno, y entonces el lunes, 11, 12, 13, 14, 15, 17, el lunes 18, si mal no, a ver, vean calendario, hijos, por favor, sería el examen. Sí, profesora, ese día. Bueno, ok, entonces apúntenle que el lunes 18 sería el examen. Bueno, ¿en qué me quedé ayer con ustedes? Dio unas características al final del contrato, que era formal, sucesivo, de tracto sucesivo, consensual, y ahí nos quedamos. Bilateral, bueno, bien. Principal también es un contrato principal, bien. Vamos entonces a empezar a ver un nuevo tema, hijos, un nuevo tema dentro de lo que es nuestro, este, perdón, hijos, nuestro curso, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de la estabilidad, ahora sí, en el trabajo. Bueno, hijos, la estabilidad en el empleo significa, y es algo por lo que lucharon mucho los trabajadores, sobre todo en el siglo pasado, significa la permanencia, la duración de las relaciones de trabajo hasta que no surja una causa legal que la dé por concluida. En otras palabras, desde el punto de vista del deber ser, no está a voluntad del patrón decidir cuánto tiempo nos va a contratar, sino tiene que ser por la naturaleza misma del trabajo. La estabilidad en el empleo, dice don Mario de la Cueva, que es una de las instituciones jurídicas del derecho del trabajo más hermosas. Sin embargo, yo creo que también a fines del siglo pasado, con ese neocapitalismo que surgió con Zedillo y Salinas de Gortari, primero, perdón, Salinas de Gortari, después Zedillo, y que de alguna manera lo han seguido los demás presidentes, este neocapitalismo, pues han tratado de acabar y están acabando con la estabilidad en el empleo. La estabilidad en el empleo, hijos, la permanencia, la duración de las relaciones de trabajo, no nada más benefician al trabajador, sino también benefician al patrón, pero yo no sé por qué el patrón le tiene tanto miedo a que un trabajador haga huesos viejos en su empresa. No sé si piensa que le tendrá que pagar una super indemnización, que eso tampoco es cierto, desgraciadamente, o yo no sé en qué se basa un patrón para no tratar de que sus empleados, sus trabajadores, no, no se queden tanto tiempo con ellos. En otras palabras, la estabilidad debería de depender del trabajador. Si el trabajador está consciente o está de acuerdo con el trabajo y cómo lo desempeña y cómo se lo proporciona, pues es el que debería de decidir si está a gusto o no con el trabajo y quedarse, y si no, irse cuando él quiera. Pero también los trabajadores le tienen mucho miedo a perder trabajos porque se sienten incapaces de conseguir uno nuevo, o como buenos seres humanos les da miedo el cambio. Pero la estabilidad en el empleo, hijos, es un derecho, insisto, fundamental, y por lo cual lucharon los trabajadores, sobre todo después de las guerras mundiales, hijo. Y estoy hablando, lucharon los trabajadores en el mundo. Porque después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas se quedaron sin trabajo.
las mujeres, sobre todo europeas, tuvieron que arribar a los centros de trabajo a trabajar ellas porque los hombres pues tenían que ir a los campos de batalla y cuando regresaban los hombres pues no había trabajo, no había dónde regresar a trabajar. Muchas mujeres a veces también por contratar a los hombres las despedían a ellas y entonces no había estabilidad en el empleo. Entonces, la estabilidad significa la permanencia, insisto, la duración de las relaciones de trabajo hasta que no surja una causa legal que la dé por concluida. La estabilidad en el empleo es un derecho en el cual se habla de que hay estabilidad absoluta y estabilidad relativa, hijos. La estabilidad absoluta se traduce en cuestiones de ley en que la mayoría de los trabajadores tienen derecho a pedir cuando son despedidos a su elección la reinstalación o la indemnización. Sin embargo, hay excepciones en las cuales el patrón no está obligado a reinstalar al trabajador y esas excepciones se llaman estabilidad relativa o excepciones a la estabilidad. Entonces, de acuerdo a la duración, de acuerdo a la permanencia que también se tiene en un trabajo, también van a surgir diferentes tipos de trabajadores. ¿Sí? Bueno, en este contexto, hijos, no sé si les queda claro que la estabilidad relativa, legalmente hablando, es cuando el patrón no tiene obligación de reinstalar a los trabajadores. Y la estabilidad absoluta se traduce en que la mayoría de los trabajadores tienen a su elección pedir la reinstalación o la indemnización. Ahora, ¿por qué esto es bueno? Porque yo les decía que jurídicamente hablando y ya en un juicio, si yo pido la reinstalación, hijos, y el patrón se niega a reinstalarme, el que tiene que probar la causa por la que yo fui despedida es el patrón, no yo trabajador. En cambio, si yo pido la indemnización y el patrón me ofrece regresarme a mi trabajo con las mismas condiciones en las que yo la venía desempeñando, entonces la jurisprudencia ha señalado que eso es de buena fe y que entonces si yo no quiero regresar, la que tiene que probar que fue despedida injustificadamente soy yo. Y para la mayoría de los trabajadores probar un despido injustificado, pues es difícil, hijos, porque obviamente y en un momento determinado, la mayoría de las pruebas la tiene el patrón y la mayoría de los trabajadores pueden atestiguar a favor del patrón y no atestiguar a favor del trabajador. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? De acuerdo al deber ser, no está a voluntad del patrón, insisto, decidir por cuánto tiempo tenemos que trabajar para él desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, de los doctrinarios. El trabajador siempre debe permanecer en su trabajo hasta, insisto, que no surja una causa legal que la dé por concluir. En otras palabras, debería estar a voluntad de los trabajadores el querer quedarse o el querer irse del trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, de acuerdo a la estabilidad en el empleo, hijos, de acuerdo a esa actividad que nosotros vamos a tener dos tipos de trabajadores. Trabajadores permanentes y trabajadores temporales. ¿Sí? Entonces, vamos a tener trabajadores permanentes
y trabajadores temporales. De acuerdo a los trabajadores permanentes serían de base o planta, hijos. De base o planta, y de temporal, no de, perdón, y de temporada, hijos. Bueno. Voy a dictar, voy a estar de dictadora, hijos, entonces por favor tengan a la mano papel, lápiz, pluma, lo que sea. A ver, entonces les decía, de acuerdo a la estabilidad en el empleo, vamos a tener diversos tipos de trabajadores. Como no tienen estabilidad en el empleo, los trabajadores de confianza, hijos, aquí no entran en esta clasificación. Sí, no entran en esta clasificación, y los trabajadores de confianza, ya lo hemos dicho, que libremente los elige el patrón. Entonces, tenemos que trabajadores permanentes, los trabajadores permanentes los dividimos en de planta o base y los de temporada. Entonces, trabajadores de planta y base son aquellos que realizan un trabajo necesario e indispensable para la empresa o el patrón. Insisto, los trabajadores de base o planta son aquellos que realizan un trabajo necesario e indispensable, si quieren agregarle, e indispensable para la empresa o para el patrón, y que constituye su finalidad. A ver, hijos, les pongo 3 ejemplos. Vamos a pensar que yo soy dueña de un hospital y dentro de mis empleados tengo un señor que se llama Paquito, y que Paquito trabaja de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde haciendo limpieza en el hospital, y trabaja de lunes a viernes. Tengo a María, que entre otras es una de mis enfermeras. Ella nada más trabaja lunes, miércoles y viernes, y trabaja de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y tengo a Jaime, que es un ingeniero, y que nada más va los sábados, entra a las 8 de la mañana, se va a las 2 de la tarde, y me revisa todos los aparatos que yo tengo dentro del hospital, ve que estén funcionando, si hay que hacerle un cambio a la maquinaria, le hace un cambio a la maquinaria, etcétera, pero él nada más trabaja los sábados. ¿Quién de los 3 es de base o planta? A ver, María Esmeralda, ¿ibas a contestar? ¿Podría ser el ingeniero? No, para ti, ¿quién es? No me digas, podría, no me preguntes. No. El ingeniero. ¿Por qué, María Esmeralda? ¿Por qué para ti el ingeniero? Porque podría ser que es como, bueno, es aquella persona que se encarga como de La máquina, revisar bueno, de como todas el buen las máquinas funcionamiento. que yo necesito para el hospital. Ajá, y las cuales son indispensables para, pues no sé, Bueno, atender a las personas o algo así. ok, para María Esmeralda es el ingeniero. ¿Alguien más que quiera participar? Yo A ver, siento, Ana Beatriz. respecto al concepto que nos dio, siento que los 3 son de planta. Para ti los 3 son de base o planta.
Bien, Ana Los Beatriz. tres hacen un trabajo necesario e indispensable. Para ti el ingeniero puede ser un trabajo especial ¿Mm? y podría ser contratado o por una subcontratación, como ya vimos. Ok, Ana Beatriz. ¿Quién más quiere participar? Yo no dije que el ingeniero era contratado por o que me lo mandaba otra empresa. Yo dije que era mi trabajador y que nada más iba los sábados, eso sí. A ver, ¿alguien más quiere participar? Hijos, nada más tengo a María Esmeralda y a Ana Beatriz despiertos, porque además son las únicas que me hacen favor, igual que Iván, de prender su cámara. A ver, Fernanda Montserrat, dime, Igual considero que los tres son de base y o de planta. plan o de planta. Bien, Ajá. Fernanda. A ver, ¿nadie más? Efectivamente, Ana Beatriz y Fernanda Montserrat tienen toda la razón. Los tres son de base o de planta, porque los tres son necesarios. Ni modo que la limpieza no va a ser necesaria en un hospital, hijos. Una enfermera no va a ser necesaria en un hospital. Y este ingeniero, que como nos dijo María Esmeralda, para que funcionen todas las máquinas que yo voy a necesitar para curar o para ver por qué están enfermos las personas, pues también es necesario e indispensable. Con esto le demuestro que un trabajador de base o de planta no necesita trabajar diario para un patrón, hijos. Eso sí no es necesario. Solamente lo que es necesario es que sea indispensable, que constituya la finalidad de la empresa. ¿Sí me están entendiendo? Que sea realmente necesario para que los fines de la empresa se lleven a cabo, todos. Y obviamente un trabajador de limpieza, una enfermera y como les dije, el ingeniero que ve y revisa que mis máquinas estén en orden, pues todos son indispensables, todos son necesarios para cumplir con los fines del hospital. ¿Sí? ¿Les queda claro, hijos? Bueno, ahora, hijos. El trabajador de temporada es igual, casi, o sea, apuntemos. Trabajador de temporada es aquel que realiza un trabajo necesario, indispensable para la empresa o el patrón, que constituye su finalidad, pero solo lo hace por un tiempo determinado, por una temporada. Solo lo hace por un tiempo determinado, por una temporada. Piensen bien. Aquí lo que se necesita, hijos, es la continuidad. O sea, que en esa temporada de que él va a trabajar, siempre él sea el que trabaje, esa persona. Si no, a lo mejor no sería trabajador de temporada. Un ejemplo que se les ocurra a ustedes de un trabajador de temporada, hijos. A ver, Eric Roberto, después José Ángel Peña. Buenos días. Sí, buenos días, Eric, dime. Pues ahorita se pone mucho de moda los vendedores y empacadores en las tiendas departamentales porque es temporada fuerte. O sea, cuando es una temporada, por ejemplo, navideña o eso, tú dices que ese tipo de trabajadores. Bien, Eric. A ver, Javier Moreno. El outsourcing que contrata a personas de nacionalidades latinoamericanas y se los llevan a Estados Unidos para trabajar determinado tiempo, como dice Eric, en temporadas fuertes de cosecha. Bueno, ya dijiste el ejemplo clásico, las cosechas. Y la verdad, no nada más en Estados Unidos, también aquí. A ver, Fernanda. Pues yo fui una vez un trabajador de temporada y solamente me contrataron noviembre, diciembre y parte de enero en un centro comercial. Por la temporada navideña. Pero
tú no fuiste de temporada, hija, porque para haber sido de temporada debieron de haberte contratado por lo menos un año más. ¿Sí me están entendiendo? O sea, para que un trabajador sea de temporada, Fernanda, no nada más necesitamos una sola vez, sino que constantemente te estén contratando. Y el ejemplo más clásico es el que nos dio Javier. ¿Por qué, hijos? Porque nosotros somos muy citadinos y pensamos nada más en ciudades, pero en los campos siempre hay temporadas de determinadas frutas, de determinados vegetales, etcétera, y entonces en esas temporadas van y cosechan o van y siembran. Entonces, estos trabajadores de temporada son los más clásicos, digamos, los que son contratados, pero cada año, hijos, para que pueda ser de temporada. Efectivamente, cuando a ti, por ejemplo, vamos a suponer que tú sabes de buceo, algunos de ustedes saben de buceo, y cada temporada vacacional los contratan para atender a los turistas y enseñarles a bucear. Vamos a pensar que todos los años lo contratan a ustedes en un hotel en alguna de nuestras playas, ¿sí? Y entonces ahí sí se convierte de temporada. Como Fernanda nos dijo la primera vez que la contrataron por la temporada navideña en un centro comercial, no logró ser de temporada porque no la volvieron a contratar, y vamos a ver que eres otro tipo o fuiste otro tipo de trabajador, Fernanda, ¿sí? Y no eres de temporada. De temporada, para que sea de temporada, insisto, hijos, debe de haber continuidad. Cada año, al gordito de pelo blanco que yo contrato para Santa Claus, para mi tienda, ¿sí? Cada año, eso es de temporada. Cada año contrato a Fernanda para que venda y arregle los vestidos en Navidad, porque hay más trabajo en mi boutique. ¿Se acuerdan de mi boutique que puse de ejemplo? Entonces a Fernanda la contrato cada año porque sabe hacer muy bonitos los moños, arregla muy bien los vestidos, entonces la contrato cada año en la temporada navideña. Esos son trabajadores de temporada. E insisto, para que tú puedas ser de temporada necesitas por lo menos 2 o más contrataciones. ¿Alguna duda, hijos? Entonces, los trabajadores permanentes son aquellos que realizan un trabajo necesario, indispensable, que constituye la finalidad de la empresa y generalmente son contratados por tiempo indeterminado. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces a los de base o planta y a los de temporada. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? Los trabajadores transitorios, hijos, los trabajadores transitorios son aquellos que no son indispensables para la empresa. Que en algunas ocasiones no constituyen su finalidad y que generalmente son contratados por obra o tiempo determinado. Por obra o tiempo determinado. Y entre ellos encontramos el eventual. Un trabajador eventual, hijo, es aquel que realiza un trabajo no indispensable
no indispensable para la empresa o el patrón, es aquel que realiza un trabajo no indispensable para la empresa o el patrón, coma, que no constituye su finalidad y que es contratado por obra o por tiempo determinado. Aquí hay una infinidad de ejemplos, hijos, de trabajadores eventuales. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de un trabajador eventual? A ver, José Ángel, luego Eric, Roberto. Podría ser, por ejemplo, profesora, cuando se te avería tu automóvil y contratas un mecánico. Podría ser, pero más que para que no sea, porque eso puede ser un contrato de prestación de servicios, ¿por qué no lo ponemos así? Tú eres dueño de una empresa, se te me echa a perder una máquina y mandas traer a un mecánico que te va a arreglar la máquina y a lo mejor en ese momento sí puede haber una relación de trabajo. A ver, Eric, Roberto. Ay, no sé si esté bien, pero podría ser, digamos, un promotor o edecán. Sí, precisamente, por ejemplo, tú vas a hacer no sé, una serie de conferencias, eres dueño de una escuela y para esas conferencias contratas edecanes que te ayuden a que se sienten las personas, a lo mejor hasta para que le lleven agua. Perfecto, Eric, sí, ese puede ser un buen ejemplo. Luis Antonio. ¿El arquitecto para una obra podría funcionar? Dependiendo, sí, hijo, porque un profesionista generalmente es contratado por servicios profesionales, pero si tú eres mi arquitecto, o bueno, tú eres arquitecto, vamos a suponer, y yo tengo una empresa y quiero hacer otra área a mi empresa y te contrato, no como prestación de servicios, sino como trabajador, sí podría ser. Pero hay muchos más ejemplos, a ver, hijo, si se acuerdan, o si el Derek Roberto estuvo bien. A ver, María Esmeralda, dime cuál sería tu ejemplo. Puede ser como, por ejemplo, cuando en una fiesta contratan a meseros para que sirvan la comida. Sí, ellos son eventuales, los meseros que tú contratas para que sirvan la comida. Los que, por ejemplo, yo apenas comienzo mi negocio y hago volantes y le pido a las personas que regalen los volantes, pues esos son eventuales. Cuando les ha pasado, por ejemplo, porque ni modo que toda la vida voy a estar haciendo los volantes y estar volanteando. También pueden ser que, por ejemplo, a lo mejor les ha pasado que estando o saliendo del metro o en alguna terminal de autobuses o hasta en su mismo carro en la esquina, pasan personas y les regalan muestras de jabón o muestras de perfumito o muestras de algo, de un producto nuevo que va a salir hasta comestible. Entonces, eso también lo pueden hacer trabajadores eventuales porque el fin de la empresa no es estar dando muestras, ¿sí me están entendiendo? Entonces, eso pueden ser eventuales. Entonces, todos los que, o sea, eventuales puede haber muchísimos, hijos. Como me dijo María Esmeralda, por un evento, por una función, pero a esos les vamos a llamar ocasionales. O sea, los trabajadores ocasionales son iguales que los eventuales. La diferencia entre el eventual y el ocasional es que al eventual probablemente lo volvamos a contratar si nos vuelve a surgir el evento. Y en cambio el ocasional no lo vamos a volver a contratar. Va a ser muy difícil que lo volvamos a contratar. Por ejemplo, lo que nos dijo María Esmeralda, yo contrato meseros, cocineros para los 15 años de mi hija. Mi hija no va a estar cumpliendo 15 años cada año. Hay mujeres que sí, pero no se festejan. Entonces, se festejan una vez
y difícilmente se va a poder repetir ese evento. ¿Sí me están entendiendo? Entonces ahí serían trabajadores ocasionales. Y los eventuales serían como lo que nos puso Luis Antonio, de alguna manera que yo contrato un arquitecto, me gusta su trabajo, me requiero otra vez en 2 años hacer otra cosa nueva y vuelvo a contratar al mismo arquitecto porque lo hizo muy, muy bien. Entonces, o por ejemplo, la persona que pinta mi casa, no la pinto diario, ni la pinto a lo mejor cada año, pero la persona que me pinta la casa más o menos cada 3, 5, 4 años, y entonces me gusta cómo lo hace, cómo lo realiza y lo vuelvo a contratar. Esos serían eventuales. Y los ocasionales son los que no contrataríamos, quizá nunca más, aunque se repitiera el evento, a lo mejor aún cuando se repitiera, pues estaría difícil. Por ejemplo, hijos, cuando ustedes ni en este mundo aparecían y a lo mejor sus papitos todavía eran bien pequeños o jóvenes, en 1978 hubo un Miss Universo aquí en México y me contrataron, fíjense, hijos. Ay, no saben cómo me divertí en ese Miss Universo. Pero después creo que en 1981 hubo otro Miss Universo y ya no me contrataron, hijo. Entonces yo sí fui trabajadora ocasional, ¿sí me están entendiendo? O sea que difícilmente te vuelven a contratar porque a lo mejor ya están organizando el evento o las situaciones otras personas y ya no te vuelven a contratar. Generalmente lo ocasional es por función, por evento, por viaje, ¿sí me están entendiendo? Vamos a hacer un viaje y contratamos una persona que nos guíe, un guía de turistas, y podría ser ocasional. Pero si yo tengo una agencia de viajes y tengo guías de turista que siempre están a mi servicio, serían permanentes. ¿Sí me están entendiendo, hijos? Por eso yo les decía a Fernanda Montserrat que ella no fue de temporada, sino fue eventual. La contrataron en una temporada navideña, pero nada más una sola vez. ¿Sí me están entendiendo? Si la hubieran contratado más de una vez, entonces sí hubiera sido de temporada. Pero mientras nada más te contraten una vez y en esa primera ocasión, pues vas a ser eventual. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? Entonces, a lo mejor primero eres eventual y después puedes llegar a ser de temporada. Porque si les gusta tu trabajo, vamos a suponer que cada año te contratan para vender ropa o lo que sea en Navidad, en la temporada navideña, pues ya te conviertes en de temporada. A ver, Sofía Guadalupe. Sí, hola, buenos días, profesora. Buenos días, Entonces hija. también un trabajador eventual podría ser como los que están en los festivales o en los conciertos que contratan como para hacer staff y ya después hay veces que no los vuelven a contratar o Pues podrían más que también eventual ser sería para temporales. mí, perdón Sofía que te interrumpa, ocasional. Ya te dije que el eventual y el ocasional se parecen o son lo mismo, pero el ocasional es el que va a estar en el evento una sola vez. El eventual probablemente porque nos hizo un buen trabajo lo podemos quizá volver a contratar en otra ocasión. Por ejemplo, lo que comentábamos de la persona que te pinta la casa, te la pinta también que cada vez que requieras o necesitas la pintura de tu casa, pues lo mandes llamar a esa persona y en ese momento sería eventual. En cambio, el ocasional, el que tú me dices que es aquel que contratan para un evento de rock, de, no sé, de música, en ese, pues probablemente es más ocasional. ¿Sí te queda claro? Sí, profesora, gracias. ¿Alguna duda más, hijos? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, después del eventual y del ocasional, tenemos el trabajador de temporal, hijos.
de temporal. Es aquel que realiza una actividad normal, permanente, necesaria, que constituye la finalidad de la empresa, pero, ahí viene el pero, lo hace sustituyendo al trabajador de base y se le conoce como sustituto o interino. Y se le conoce como sustituto o interino. Entonces, por eso es indispensable, si me están entendiendo, es necesario, constituye la finalidad de la empresa, pero lo hace en sustitución de una persona de base o planta que salió por alguna razón de la empresa. Vamos ¿se acuerdan que les dije que leyeran las obligaciones de los patrones? Y me preguntaron por el artículo 132, si se acuerdan, fracción 10. Y entonces ahí el artículo 132, fracción 10, nos dice que el patrón está obligado a permitir a los trabajadores faltar a su trabajo. ¿Sí? Y ya sea temporalmente o más, temporalmente, pero puede ser por un solo día. O sea, si yo le pido permiso a mi patrón para faltar por un día porque tengo que ir a ver a un médico y me da el permiso, no hay problema, no me va a sustituir a lo mejor por un día. Pero ¿se acuerdan que decíamos que puede que el sindicato te mande a una comisión permanente? Y entonces yo le vaya y le diga a mi patrón, oye, el sindicato me exige que yo trabaje para él en una comisión permanente y entonces ahí sí me puede sustituir. Entonces, un sustituto o un interino, hijos, de acuerdo al artículo 132, fracción primera, puede durar hasta 6 años como sustituto o como interino. Porque así lo dice el 132, fracción 10. Después de los 6 años ya podrá ser de base o de planta. ¿Quiere alguien leerme el artículo 132, fracción 10, por favor? A ver, hijo. Artículo 132. A ver, Iván. Artículo 132, fracción 10. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo permitido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años. Entonces ven que un sustituto o un interino puede ser hasta por 6 años. Javier, dime. Javier Moreno. No, lo siento, profesora, se quedó levantada mi mano, quería leer, pero ya no. Ah, bueno, gracias, Javier. Miren, hijos, obviamente no necesitan pasar a lo mejor tampoco los 6 años para que una persona pueda hacer de planta o de base. ¿Qué estoy tratando de decirles con esto, hijos? Que, por ejemplo, vamos a pensar que una enfermera llamada, vamos a ponerle Mari, esta enfermera desgraciadamente se enferma, le tienen que dar una incapacidad, la viene a sustituir la enfermera Rita, y si Mari llega a fallecer desgraciadamente, Rita ya se puede quedar con su empleo, ¿sí estamos entendiendo?
y no necesariamente tienen que pasar a fuerza los 6 años. O vamos a pensar que Javier sustituye a Miriam. Miriam va a sus descansos pre y postnatales, pero mientras Javier la está sustituyendo, Miriam, ya cuando veas un bebé, cuando veas un niñito, ya no quiere o ya no quiere regresar a trabajar, ya quiere quedarse a ser ama de casa y cuidar a su hijo, entonces Javier ya puede obtener la base o la planta. Si estamos entendiendo, hijos, no es necesario tampoco que a fuerzas tengan que pasar los 6 años. Si tú a quien estás sustituyendo ya no regresa y lo anuncia desde antes o desgraciadamente le pasa algo, pues tú puedes ya quedarte con la base o la planta y tú tienes ese derecho de quedarte con la base o la planta porque estás sustituyendo a una persona. ¿Sí les queda claro, hijos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿O algún comentario que quisieran hacer? ¿No? Bueno, tenemos también otro tipo de trabajadores, hijos, que son temporales, que no son obviamente los que se quedan, y son aquellos que antes existían y existen ahora, bueno, antes, perdón, no existían en nuestra ley, ahora existen, y es aquellos que llamamos trabajadores a prueba, y la ley nos metió otra clasificación, que son los trabajadores que entran a capacitación de un empleo. Miren, vamos a ver primero, y antes que nada quiero que me lean su artículo 15 de su ley, antes de ver este tipo de trabajadores, por favor. ¿Quién me lee el artículo 15 de su ley? A ver, Melissa, por favor. Artículo 15. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Hasta ahí, Melissa. Hasta ahí, gracias. Entonces ahí ya nos hablan de la subcontratación y estos podrían, ya vimos ayer, una forma de ser patrones. Léeme tu artículo 35, Melissa. Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en un caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Entonces, vean lo que nos dice nuestra ley. Ahí está lo que hablamos de la estabilidad. Ahí nos está dando los tipos de trabajadores que estamos viendo, hijos. Que nos está diciendo que los trabajadores pueden ser eventuales, aunque no lo dice así, ocasionales, pero nos habla del trabajador a prueba y nos habla del trabajador de capacitación inicial. Bueno, yo sí estuve y estoy a favor de un periodo a prueba. Con lo que no estoy de acuerdo es con los periodos a prueba que pone nuestra ley y ahorita vamos a explicar. Y no estoy de acuerdo con ese tipo de clasificación de capacitación inicial, hijos, porque todos cuando entramos a trabajar, todos, pues tenemos que ser capacitados. Imagínense que ustedes entran a trabajar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el área, digamos, de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Pues no les van a decir por lo menos qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y no les van a decir por lo menos cuál es su máquina y cómo, a lo mejor cómo la tienen que usar, cuál es todo eso es capacitación y todo es capacitación inicial. Pero como les digo, los patrones siempre han tenido mucho problema con la estabilidad en el empleo, siempre han tenido
una visión de que sus trabajadores no deben hacer huesos viejos en la empresa, y eso a mí también se me hace muy absurdo, hijos. ¿Por qué? Porque la estabilidad, ya les dije, que beneficia tanto al patrón como al trabajador. Un patrón que ya conoce a sus trabajadores, hijos, que ya sabe que sus trabajadores cómo son, qué van a hacer, etcétera, no tiene la necesidad de estarlos capacitando y o adiestrando constantemente. En cambio, si yo cada vez que meto un personal nuevo, una persona nueva a mi centro de trabajo, pues siempre la voy a tener que iniciar con una capacitación. ¿Sí me están entendiendo? Y eso para mí, como patrón, también es una pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Eduardo, ibas a comentar algo. Oiga, maestra, ¿la capacitación se paga? O No, sea, por ¿se incluye en supuesto tu...? que los trabajadores no. El patrón sí paga que tú capacites. Mira, para ser breve te pongo un ejemplo. A mí me han contratado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital de la Mujer, para dar cursos, no obviamente yo no soy ni médico ni enfermera, no, para dar cursos de derecho del trabajo, para decirles cómo pueden ellos tratar al sindicato. Me contrata el patrón, yo hablo con los trabajadores administrativos, les doy unas clases, hablo, por ejemplo, de la estabilidad, les hablo de las causas de despido, cómo pueden manejar, etcétera. Y a mí me pagaban por eso, y obviamente eso es capacitación, pero a mí quien me lo paga es el patrón. Y los trabajadores es gratuito para ellos, siempre debe ser gratuito para ellos. De lo que tú me estás hablando es quizá de esta forma que es un fraude, de que te dicen, oiga, quiere entrar a trabajar, usted necesita una capacitación de un curso de ventas porque usted va a ser el gran vendedor de la gran empresa, y te cobran. Eso es un fraude. Ni te dan bien la capacitación, y aun cuando te capaciten después no te consiguen trabajo. Entonces eran fraudes, y por eso también lo que vimos ayer, por eso la reforma del artículo 15 de nuestra Ley Federal del Trabajo, en el cual se intenta que los patrones siempre estén inscritos en un padrón para que vea tanto el trabajador como los propios y demás patrones quiénes están en el padrón y a quién puedes contratar, para que no tengas ningún problema del orden laboral. ¿Sí te queda claro, Eduardo, o alguna duda más? Sí, maestra, a lo que me refería es que, por ejemplo, en ese lapso que te capacitan, se incluye en tu sueldo, o sea, te lo Debe pagan estar como si incluido en tu trabajaras. capacitación. A ver, hijo. Generalmente la capacitación, que ahorita no la estamos viendo, que también es una de las cosas que tenemos que revisar, generalmente la capacitación debe ser en horario de trabajo, y obviamente te lo tienen que tomar, ese horario que tú tomas para el curso, como si estuvieras trabajando, y tu salario debe ser íntegro. Eso es ahorita en general, pero ahorita no estamos hablando de capacitación y o adiestramiento. Vamos a hablar de eso en obligaciones de trabajadores y patrones, hijo. ¿Sí? Pero debe ser gratuita para los trabajadores, generalmente debe ser dentro de su horario de trabajo, y debe contársele como parte de su trabajo, la capacitación y el adiestramiento. ¿Hasta ahí alguna duda más, hijos? Bueno, entonces mañana le seguimos, porque ya es la hora en la que yo los dejo descansar un ratito, en lo que viene su otro maestro. Entonces, hasta mañana, hijos. Gracias por encender su cámara, José Alejandro, la primera vez que te veo. Gracias, porque te conozco así mejor. Gracias, Melissa, por encender tu cámara. Y a ustedes que siempre la encienden, Ana Beatriz, Esmeralda e Iván, gracias. Nos vemos mañana, hijos. Que descansen. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, hijos. Hasta mañana.